El día de hoy yo voy a explicar la evidencia 3, que consiste en el análisis epidemiológico de los problemas de salud en la población del tema de rabia. Ok, vamos a empezar y primero vamos a centrarnos en artículos que hablan sobre los factores de riesgo y medidas de control, así como de prevención de la rabia. Aquí se muestran 5 artículos con una antigüedad de no mayor a 5 años y vamos a ir analizando cada uno. El primero es la identificación de factores de riesgo de la exposición a la rabia y el acceso a la profilaxis posexposición en Chad. Chad es un país, es una región que se encuentra en África. Este es un estudio transversal que se hizo mediante encuestas, tanto en nivel de los hogares y a nivel de los establecimientos de salud. A nivel de los hogares se consideró tanto la ciudad como el entorno rural y a través de las encuestas se observó que el conocimiento sobre la rabia era mayor en la ciudad que en el medio rural. También se observó que antes del estudio y después del estudio se continuó un bajo acceso a la vacuna post-exposición, y este tipo de estudios nos permite conocer los desafíos que existen en la población para plantear programas de prevención. Y luego tenemos aquí otro estudio. Esta es una revisión sistemática sobre los avances en el progreso de los anticuerpos monoclonales para la rabia. Cuando hay una exposición a la rabia, dependiendo del riesgo, ahorita lo vamos a explicar, se puede dar la inmunoglobulina humana o equina para la profilaxis post-exposición. Sin embargo, aquí nos menciona que estas dos terapias pueden llegar a ser sustituidas por anticuerpos monoclonales que neutralicen al virus de la rabia. Y se ha visto, de acuerdo a la revisión, que esta terapia es efectiva. Por otro lado, aquí tenemos un estudio que evalúa la efectividad y el costo en la programa de control y prevención de la rabia en México en 1999 a 2015. Es un estudio observacional, retrospectivo y comparativo. ¿Comparativo por qué? Porque se tomó los registros de ese periodo de tiempo y se comparó contra un escenario que creó un software, y aquí se fue comparando se comparaba que en México en esta campaña se implementaba la vacunación anual de los animales, de los perros, y se daba la terapia post-exposición, mientras que en el escenario contrario era que no se hacía la vacuna anual, pero sí se hacía la terapia post-exposición. Y aquí se vio que tiene mejor beneficio hacer las dos juntas para un mejor control de la rabia. Este otro estudio se hizo en Zimbabue y fue una evaluación de los factores de riesgo de contraer la rabia después de la mordida. Aquí la rabia pues, es una enfermedad que está extendida en todo el mundo, pero predomina en las regiones de África y Asia. Zimbabue, que se encuentra en África, se veía que había un aumento de casos de las mordeduras por perros, y también que estas mordeduras, algunas estaban relacionadas a muertes con rabia. Y se vio que en un lugar en específico era de donde venían todas esas muertes relacionadas con rabia. Entonces se decidió hacer un estudio transversal, descriptivo y retrospectivo a través de encuestas en donde se buscaba a los animales, a los perros que estuvieron relacionados con las mordeduras, y se mapeaba por GPS para ver en qué áreas se encontraban. Y a partir de esto se encontró que de factores de riesgo que existían para contraer la rabia a través de la mordida de un perro eran, primero, ser el dueño del perro y tener perros no vacunados, así como estar rodeado de una alta densidad de población canina, y también el desconocimiento sobre la rabia. También en uno de los estudios pasados se mencionaba que en las encuestas las personas contestaban que la rabia podía prevenirse una vez que aparecen los síntomas, lo cual vamos a ver más adelante que no es cierto. Una vez que aparecen los síntomas ya el daño es irreversible y se le dan aproximadamente unos 10 días para que la persona o el animal fallezca. En cuanto a este otro estudio, el impacto en la dinámica de transmisión en el
control de la rabia es una revisión sistemática y, bueno, debido a que la rabia es una enfermedad que, bueno, da una gran carga económica y en la salud, esta lleva al desarrollo de iniciativas para controlarla. Y aquí lo que se evalúa es el impacto de las medidas de prevención en la epidemiología y en la economía. Y se observó que cuando hay una cobertura de la vacuna del 70%, se dice que es adecuado. También mencionan que mediante la vacunación es una medida de prevención adecuada para reducir la incidencia de la rabia y que hay factores importantes que influyen en esta vacunación, como es la cobertura de la vacuna, la densidad de perros y la tasa de natalidad de perros. Bueno, terminando con los artículos, ahora sí vamos a pasar a la rabia como tal. Es una enfermedad donde la letalidad es casi del 100% en cuanto a la mortalidad, son 60.000 defunciones anuales a nivel mundial y como se había mencionado antes, predomina en Asia y en África. Hay dos tipos de rabia, vamos a ver más adelante que hay rabia urbana, que puede ser transmitida por perros o por gatos, y la rabia transmitida por animales selváticos. En el caso de la rabia transmitida por perro, el perro es el responsable del 99% de los casos de rabia. En América se pasó de una incidencia de 355 casos en 1983 a 2 casos en 2020, lo cual indica que algo está haciendo bien América, que ha reducido los casos. Sin embargo, la rabia transmitida por mamíferos selváticos, el principal mamífero que la transmite es el murciélago hematófago, y se han observado de que el 66% de los casos es transmitido por animales salvajes. Ahora, ¿qué sucede en México? En México, en 2019, la OMS, bueno, fue el primer país en que recibió la validación la OMS por haber eliminado la rabia transmitida por perros, más no la selvática. ¿Por qué la selvática no? Porque pues es más difícil, la verdad que es muy complicado vacunar a los animales que están en la vida silvestre. Sin embargo, en 2022 se observó varios casos de rabia. En Nayarit, rabia humana transmitida por un gato. En Jalisco, rabia transmitida por un quiróptero, que es un murciélago, así como también en Oaxaca. Ahora, hablando específicamente sobre el virus de la rabia, es una zoonosis, quiere decir que es una infección que pasa a los animales a los humanos. Es un virus RN monocatenario en sentido negativo, de la familia Rhabdoviridae, el generalizavirus, eso ya se mencionó. Su periodo de incubación va desde 3 a 8 semanas, pero puede variar desde 9 días hasta 7 años. Y el periodo de transmisibilidad es de 3 a 7 días antes de que inicien los síntomas y durante toda la enfermedad. Aquí es lo que se menciona de la rabia urbana y la rabia selvática. La selvática puede ser transmitida por coyotes, por zorros, por mapaches y por zorrillos. Así como también se puede transmitir por animales de interés económico, como son vacas, caballos, cerdos, etc. Los factores de riesgo es todas las personas todo el personal que esté expuesto, ya sea al virus de la rabia directamente, porque trabaja en el laboratorio con él, o a animales que puedan ser potenciales transmisores de la rabia. El mecanismo de transmisión, el más común, es que sea por una mordedura, por un arañazo de un animal o por el contacto directo de la saliva del animal con mucosas o con una herida en la piel. También puede ser por trasplantes, por inhalación de aerosoles. Se dice que la mordedura por una persona infectada de rabia es posible, pero nunca se ha confirmado. Y aquí hay dos mecanismos a través de los cuales no se transmite. Uno es ingerir carne cruda de animales infectados, esto no transmite la rabia. Y la otra es mordeduras por roedores, sea de que un ratón, una ardilla, una rata. Aquí ellos no, bueno, estos animales no pueden transmitirla debido a que la rabia produce una rabia paralítica en los roedores, entonces esto impide que puedan morder a otro animal. La fisiopatología de la rabia es que es inoculada por un animal infectado en el nuevo huésped. La rabia viaja a través de la inervación hacia el sistema nervioso central y una vez en el sistema nervioso central hace un recorrido en sentido anterógrado hacia los órganos, pueden ser los ojos, las glándulas salivales, que es a través de la cual se sigue transmitiendo porque al estar en la saliva y morder a otro animal,
pues ya le transmite la rabia. Y también en la piel. Tiene varias fases en el humano, en su fase de incubación, pues es sintomático. La fase prodrómica son síntomas inespecíficos y sistémicos. Y en la fase neurológica se presenta hidrofobia, hipersalivación, sensibilidad a la luz, letargia, cefalea. Y en la fase de coma, pues el paciente entra en hipotensión, hipoventilación y finalmente muere. Aquí es lo que se menciona de que el virus puede alcanzar el sistema nervioso y una vez que lo alcanza, el daño es irreversible. Y se pronostica que tiene de 10 a 7 días antes de que muera. En contraste con la rabia, cuando es en perros, se observa que el animal está irritable, furioso, tiene hipersalivación, también hiperacusia y, al igual que en los humanos, puede llevar a la muerte. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues se hace primero por el antecedente del contacto con un animal infectado y también se puede hacer por la toma de biopsias. Estas se hacen en 2 ocasiones, al inicio de los síntomas y en las etapas finales de la enfermedad. ¿De dónde tomamos biopsia? De la córnea, que es un sitio donde se puede ir la rabia. Una biopsia de piel, de una muestra de saliva y se pueden tomar muestras de líquido suprarraquídeo y suero cuando empiezan los síntomas neurológicos. ¿Cómo va a ser el tratamiento? De acuerdo a la guía de práctica clínica en México, bueno, es lavar la herida. Si la herida es en piel, hay que lavarla durante 10 minutos con agua a chorro y con jabón. Se puede frotar siempre y cuando no se produzcan traumatismos en la piel. Y en caso de que sean mucosas, hay que lavar con solución fisiológica durante 5 minutos. Después de que hayamos lavado, hay que desinfectar. Y si podemos tener acceso a mantener al animal en observación, lo mantenemos por 10 días en observación. Y ya de acuerdo al tipo de herida, vamos a valorar si aplicamos inmunoglobulina o vacuna. En cuanto a la prevención, promover las campañas de vacunación y que los dueños lleven a vacunar a sus animales, también con el control de los animales salvajes para evitar las mordidas. Y en cuanto al nivel de exposición, tenemos 3: sin riesgo, riesgo leve y riesgo grave. Sin riesgo es cuando hay contacto desde la saliva con la piel intacta del paciente. Aquí no hay riesgo de infectarse, por tanto no hay que aplicar ni vacuna ni inmunoglobulina. En riesgo leve es una lamedura del animal sobre piel erosionada o una mordedura en tronco y extremidades inferiores. Aquí el riesgo de exposición es leve, por lo tanto hay que aplicar vacuna. Son 5 dosis en los días 0, 3, 7, 14 y 28. En la exposición de riesgo grave, aquí es una lamedura en mucosas o que sea por un animal silvestre o un animal no identificado. También es la mordedura en extremidades superiores, en genitales, en cabeza, en cuello, y aquí se debe de aplicar tanto la inmunoglobulina como la vacuna. La vacuna en las mismas dosis que en la otra y la inmunoglobulina son 20 unidades por kilo. Ahora aquí está un esquema donde representa el flujograma que debe de seguir de acuerdo a las características del animal agresor y a los síntomas del animal. También se considera si el paciente ya se expuso a la inmunoglobulina o a la vacuna previamente. Y aquí tenemos las NOM, la 011 para la prevención y el control de la rabia y la NOM 017 CCA2 1994 para la vigilancia epidemiológica, que menciona que un caso de rabia debe notificarse de forma inmediata y hacerle un estudio epidemiológico del caso. Estas son las referencias de las cuales obtuvieron los artículos y la información que se mencionó durante el video. Y hemos terminado.